Cuando he enfrentado problemas, tú has estado aquí. Tu palabra me recuerda, mi socorro viene de ti. Cuando alzo mis ojos, te veo allí. Pues tú me guardas, seguro estoy en ti. Fortaleces mi fe, me cuidas de todo mal. Escuchas mi clamor, bendición recibiré. Y es que en la oración escuchas mi clamor. Es que en la oración refugio encuentro yo. Es que en ti, Señor, yo siento protección. Y en ti confío yo en la oración. Y es que en la oración escuchas mi clamor. Y es que en la oración refugio encuentro yo. Es que en ti, Señor, yo siento protección. Y en ti confío yo en la oración. Y en ti confío yo en la oración. Y en ti confío yo en la Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Gracias a los cuidados de mamá, las heridas de los niños estaban sanando rápidamente. Pero, para ser sinceros, a los niños no les gustaba mucho cuando mamá les lavaba las heridas con agua y jabón. ¿Pero por qué tienen que lavarse las heridas? ¿Y por qué tiene que ser 3 veces al día? ¡Esto es una tortura! Si las heridas no se lavan, se llenan de bacterias, y las bacterias son como el pecado. ¿Como el pecado? Sí, las bacterias se multiplican más rápido de lo que ustedes se imaginan. En algunos casos, una sola bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en solo 24 horas. Mamá les explicó que si esas heridas no se lavan, se infectan. Si una infección no se trata, puede ocasionar una celulitis. Si la celulitis no se trata, la infección puede llegar hasta el hueso, ocasionar una sepsis, que es cuando la infección produce una reacción en cadena en todo el cuerpo, y esto puede llevar a la persona incluso hasta la muerte. Todo por la multiplicación descontrolada de las bacterias. Con el pecado ocurre un fenómeno muy parecido. La desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén introdujo la bacteria del pecado y ésta se fue multiplicando en el mundo hasta causar una terrible infección en la humanidad.
El resultado fue muy doloroso para aquellos que no aceptaron el tratamiento de Dios y una bendición para aquellos que sí lo aceptaron y lo siguen aceptando hoy. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 3. Por siglos perpetuos. Como recordarán, al encender Radio Génesis Estéreo, en el capítulo 1 escuchamos: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero cuando vamos al capítulo 6, notamos que Dios ve una cosa muy distinta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Lo notan? Primero, Dios ve algo muy bueno en la humanidad, y luego ve algo muy malo en la misma humanidad. Pero ese Dios de misericordia estaba dispuesto a intervenir en la sepsis del mundo a través de un pacto con un hombre llamado Noé. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender del pacto de Dios con Noé? En primer lugar, que el pecado alcanzó proporciones inimaginables. Desde Génesis 4 hasta Génesis 6 se despliega delante de nosotros el cuadro de la expansión y el crecimiento del mal. El pecado destruye como una infección maltratada, produce un abismo cada vez mayor entre Dios y los seres humanos. Pasa de la desobediencia al asesinato, del asesinato a la lujuria desenfrenada, y luego a la corrupción y a la violencia total. Para los días de Noé, Dios ve que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La infección del pecado llegó hasta los huesos. Se convirtió en una infección mortal. Correcto. La palabra designio significa pensamientos, propósitos o intenciones. La palabra corazón alude a la sede del pensamiento y el razonamiento y por lo general se refiere a la mente con todas sus facultades. ¡Qué evaluación tan increíble! Todos los propósitos, intenciones y designios, tanto de hombres como de mujeres, eran perversos continuamente. Definitivamente el pecado alcanzó proporciones inimaginables. En segundo lugar, que Dios reaccionó. La Biblia nos habla muchas veces acerca de los sentimientos de Dios. Génesis 6:6 es un ejemplo de ello. Nos muestra cómo reaccionó Dios ante el inmenso y sorprendente crecimiento del pecado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Dios se arrepintió de crearnos? Como cuando se quema un pastel y se bota a la basura. Claro que no. Oigan bien, porque esto del arrepentimiento de Dios es necesario que lo entendamos. El arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento humano, no es como cuando se quema una torta y la botamos a la basura. El arrepentimiento de Dios solo podemos entenderlo a la luz de lo que se afirma después. Le dolió su corazón. El idioma hebreo emplea una palabra bien particular para referirse al arrepentimiento de Dios, nacham. Esta palabra no implica una falta de previsión por parte de Dios ni vacilación alguna en su naturaleza o propósito. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor de Dios ocasionado por la pecaminosidad del hombre. Dios se conmovió por el hombre, no odió al hombre. Es como si papá, al ver las heridas de sus hijos, se arrepintiera de haberlos llevado al parque. No es que no ame a sus hijos o que no los quiera llevar a pasear, es que le duele verlos tan lastimados. Esta dolorosa condición exigía una acción drástica e inmediata. El juicio de Dios vendría en forma de un diluvio mundial. Borraré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero no todo estaba perdido. Dios abriría una puerta de salvación para que todo aquel que creyera la cruzara y se salvara. El arca de Noé. En tercer lugar, que la gracia de Dios es real. Es interesante notar por qué Dios escoge a Noé para pactar con él. Radio Génesis Estéreo nos da la noticia. Sí, justo en el capítulo 6 y versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es como si en medio de tanta maldad,
Dios sacara los binoculares para buscar a alguien diferente y entonces encuentra a Noé. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación especial con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro, en el Nuevo Testamento, lo llamó pregonero de justicia. Ahora bien, a primera vista, ser como Noé puede parecer algo imposible para nosotros. ¿Cómo ser justos cuando la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno? ¿Cómo ser perfectos cuando solo Dios es perfecto? ¿Cómo caminar con Dios en un mundo tan convulsionado? Génesis 1:8 nos da la respuesta. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. Una palabra que describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios hacia los pecadores. Por tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de Dios. En ese sentido, Noé no es diferente de cualquiera de nosotros si nosotros buscamos fervientemente seguir al Señor. Fue esa misma gracia de Dios la que lo impulsó a pactar con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo notan? La puerta del arca era la puerta de la gracia. Había una sentencia, sí, de hecho, una terrible sentencia, pero el mismo Dios que enviaría el diluvio proveería el arca de salvación. Y en cuarto lugar, que el pacto requería la participación humana. Oigan bien, aunque era el pacto de Dios, porque Él le llama mi pacto, el hombre, que era el beneficiario del pacto, tenía dos cosas que hacer: creer y cruzar la puerta del arca. Sin ese pequeño detalle no habría salvación. Jesús comparó los últimos días con los días de Noé. Y como en los días de Noé, Dios nos invita a entrar en su pacto. La cruz de Cristo nos abrió la puerta de la gracia. Jesús es la puerta de la salvación. Y nosotros también tenemos dos cosas que hacer: creer y cruzar la puerta. Después del diluvio quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. Ese remanente de 8 personas, al salir del arca, pudieron ver la señal de un segundo pacto, un arco iris en el cielo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris nos recuerda que Dios es justicia y misericordia, y un día, el remanente de Dios en el tiempo del fin, en la hora más oscura para el pueblo de Dios, verá el más hermoso arco iris, uno que refleja la gloria del trono de Dios. La tía Elena así lo confirma. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Entonces la bacteria del pecado estará a punto de ser acabada por completo. La sepsis de la humanidad será sanada y los que hayamos sido fieles al pacto de Dios estaremos listos para vivir en un mundo donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo número 1. El apóstol Pablo escribió: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio,
según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía bendita. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio y agradecemos también la presencia de cada miembro de iglesia en este lugar. Bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos grandemente. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que no recibamos palabra de hombre. Padre eterno, que recibamos palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Decíamos en el tema anterior que Dios anda buscando persona para enviar. Y decíamos también que las personas que son enviados o enviadas de Dios tienen una experiencia con Dios, tienen una relación con Dios. Y que de esa relación con Dios salen para cumplir una misión. La palabra enviado que aparece en San Juan capítulo 1 versículo 6 nos dice, Pempo apostelo, que hay una entrevista, hay una consulta, hay una reunión entre Dios y la persona que envía. En San Juan capítulo 1 versículo 33, Juan, el Bautista, nos dice, el que me envió a bautizar me dijo. Hay una relación estrecha entre Dios y la persona que envía. Enviado, enviada de Dios. Lo interesante es ahora ver a Pablo como un enviado de Dios. En medio de dos situaciones difíciles o incómodas, y a pesar de las situaciones difíciles o incómodas, Pablo dice, no desmayamos. Si quiere ponerle un título a este tema, colóquele ese título, no desmayamos. La frase se puede traducir también como no nos desanimamos, no nos frustramos, no fracasamos. ¿Por qué Pablo está hablando de no desmayamos? ¿Por qué está diciendo no desmayamos? ¿Qué tiene que ver esto en relación a ser un enviado o una enviada de Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice la Biblia, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay dos problemas en la mente de Pablo y estudiaremos esos dos problemas. ¿Por qué Pablo dice, y a pesar de esto no desmayamos? Número uno, el apóstol Pablo está pensando en el velo y número dos, está pensando en el cuerpo. Cuando entremos en detalle notaremos que el apóstol Pablo deja bien en claro que hay un problema espiritual en las personas que escuchan el Evangelio. Que hay una situación difícil en la gente que escucha el Evangelio. Hay un velo que no le permite entender, que no le permite comprender, que no le permite ver lo que él está predicando. Y número dos, hay un problema en él mismo, y es que el Evangelio está depositado en un vaso de barro, en un cuerpo débil, en una persona falible. Y él dice, pero a pesar de eso, no desmayamos. ¿Cómo se enfrenta la situación? ¿Cómo se entiende la situación? ¿Y cómo se descubre la solución a este problema? Es un problema espiritual. Es la ceguera de las personas a las cuales predicamos el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. ¿Dónde está el velo? Dice en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se le embotó el entendimiento. No comprenden, no pueden comprender.
escuchan el mensaje, pero el ruido que tienen en la mente es tan grande que no comprenden lo que se le está diciendo. Y Pablo dice, sin embargo, no desmayamos. El entendimiento, la mente, la capacidad de percibir, el pensamiento, la comprensión. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, no solamente tienen el entendimiento embotado, sino que el enemigo le cegó el entendimiento. Dice el versículo 4 del capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando usted predica a sus familiares, cuando usted predica a sus amigos, cuando usted anuncia el evangelio a las personas que tiene más cerca de usted, y usted nota que se burlan, que lo rechazan, que no lo entienden, y usted ve que lo hace una vez y otra vez y no lo entienden, usted tiende a desanimarse, tiende a frustrarse. Sin embargo, Pablo dice, no desmayamos. ¿Cuál es la solución a este problema? El enemigo no solamente embotó el entendimiento, sino que también lo cegó. ¿Qué significa que embotó? El verbo embotar en griego es poró y significa un pedazo de piedra cortado de una roca grande. El verbo significa endurecer, hacer duro como una roca, o calloso e insensible al tacto. En el Nuevo Testamento se aplica solamente al sentido espiritual, al corazón o la mente de los hombres. Se endureció su corazón, se endureció su mente. No es capaz de comprender, no es capaz de entender. Se le explica en detalle, se le presentan las pruebas y las evidencias, sin embargo, no entiende. Y Pablo dice, no desmayamos. Pregunto, ¿esta situación se da o no se da con los seres humanos? ¿Se da o no se da? A ver, ¿sí o no? Sí. A mí me tocó trabajar con ese problema 17 años y 6 meses. Y al final resplandeció la luz del evangelio en la mente de mi madre y entregó su corazón a Cristo Jesús. En 2 de Corintios 4:4 aparece el verbo cegar, cegó, tufló, cegar. El enemigo ciega la mente de la gente. Les explicamos las escrituras y no entienden. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. Mira lo que dice San Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo número 11. La Biblia es un manual y una bendición. Dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está, ¿en qué cosa dice? En tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué han hecho? Le han cegado los ojos. Pregunto, ¿se endurece el corazón de la gente? Sí. ¿Ciega Satanás el entendimiento de la gente? Sí. Por tal razón, debemos estar conscientes cuando trabajamos con ellos que es muy probable que la persona con la que estamos trabajando tiene la mente o el corazón endurecido y tiene los ojos cegados. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene que prepararse mejor para llevar el evangelio a esa persona. Significa que hay una situación real, que no es un juego. Significa que usted tiene que ser disciplinado y perseverante. Significa que usted no se puede desanimar. Pablo dice, no desmayamos. Que no me entienden, no desmayamos. Que no comprenden, no desmayamos. Que no aceptan, no desmayamos. Seguimos adelante. Que tienen un velo puesto en su mente, no desmayamos, seguimos adelante. Persistimos, insistimos, continuamos, nos esforzamos, pero no desmayamos. Siguiendo con este pensamiento, la pregunta es, ¿quién es el que embota? Dice aquí que el enemigo cegó el entendimiento. ¿Quién es el que trabaja en la mente de la gente para que no entiendan? El enemigo. Entonces, ¿qué recomienda la Biblia? ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué parte de la mente ocurre esto? ¿Cómo y qué es lo que pasa en la mente? ¿Qué es lo que compone la mente donde se da este caso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos rapidito. Romanos capítulo 12, versículo número 2.
¿Qué debe ocurrir en nosotros? Romanos 12:2. Hay 3 palabras que compartimos hoy con un grupo esta mañana y quisiéramos compartirla con ustedes también. Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento, nous, renovación de la mente. ¿Qué constituye la nous? ¿Qué constituye el entendimiento? El asiento de la conciencia reflexiva. Comprende las facultades de la percepción, la comprensión, sentimientos, juicio y determinación. Cuando la mente está embotada, entonces está embotada cada una de estas facultades de percepción, comprensión, sentimiento, juicio y determinación. La persona está completamente atrapada. La persona está completamente en tinieblas. Sin embargo, Pablo dice, no desmayamos. Porque hay personas en esa situación que el Evangelio viene y la espada del Espíritu rompe y parte esa situación. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Qué hace Dios? Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos rapidito. Efesios capítulo 1, versículo 18. La persona tiene las facultades completamente embotadas. La persona está completamente nublada, está envuelta en tinieblas. ¿Qué hace Dios? Efesios 1, 18. Dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, necesitamos que nuestro entendimiento, que nuestra mente sea alumbrada, sea llena de luz. ¿Qué significa entendimiento en este versículo 18? La palabra es dianoia, significa agitar la mente, significa sacudir, significa la facultad de pensar, significa pensar en forma total. Cuando Dios alumbra por el Evangelio, cuando Dios alumbra por el testimonio del cristiano, cuando Dios alumbra el entendimiento, toma la mente humana y la sacude, toma la mente humana y la habilita. Y la persona entonces dice, entonces, ¿y cómo es que no lo podía entender? Cuando el Evangelio que reposa en usted, como veremos en un momento, usted se mantiene firme y se mantiene fiel, cuando usted decide creerle a Dios, cuando usted se mantiene en forma disciplinada en el punto que le toca estar, cuando usted insiste y persiste y persevera en compartir el Evangelio, cuando usted no flaquea, cuando usted no desmaya, cuando se mantiene firme en esa dirección, entonces la luz del Evangelio que brilla en la faz de Jesucristo, entonces la luz del Evangelio que mora en usted, llega a un momento donde logra penetrar, a sacudir la mente de la persona, a habilitar esa mente, a capacitar esa mente, y la persona entonces recibe el rayo de la luz del Evangelio y comienza a decir, ahora entiendo, ahora entiendo. Cuando usted lo vive una vez y otra vez y otra vez y otra vez, entonces usted se da cuenta que esto es cierto y es real. Hay una señora, una doctora en medicina, ella es la decano de la facultad de una universidad, la facultad de medicina. Estamos dando una campaña en la capital de mi país, en Santo Domingo, y una abogada que vive en una ciudad del norte que se llama Santiago, la llamó y le dijo, mira, fulana, quiero que vaya a escuchar a mi pastor que va a estar en la iglesia tal. Y ella le contesta, muy bien, Dulce María, por el aprecio que te tengo, voy a ir una noche para oírlo y después no vuelvo. A mí no me gusta eso de religiones ni de iglesia, pero por amor a ti voy a ir un día a escuchar, ¿ok? Aquella dama vino, se sentó en la segunda línea de bancos en la iglesia de La Paz, oyó el primer sermón y le llamó la atención. Hay un método que me gusta decir y repetir. Me encanta el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo.
¿Qué se predica? La Biblia. ¿Qué se comprenden? Las palabras. ¿Y qué se hace? Se describe con la Biblia. Si usted no acepta la Biblia, si usted no acepta la palabra de Dios, entonces dígame usted, ¿a dónde vamos? ¿Es de la Biblia la palabra de Dios? ¿Sí o no? Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Imperios se han levantado y han caído. La Biblia se mantiene firme. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces es confiable. Y empezamos a presentar la Biblia. Y aquella dama empezó a tener luchas y pleitos en su mente con la Biblia. Vino el sábado por la noche, vino el domingo y el lunes me dice después del culto, yo quiero que hablemos. ¿Puede venir a mi casa? Sí, con mucho gusto. ¿Puede venir mañana a mi casa? Con mucho gusto. Me dio la dirección y al otro día fui a su casa. La casa parecía una galería de arte. Tenía cuadros muy caros. Una señora muy rica. Y la casa parecía una galería de arte. Y me dice, yo he estado oyendo una y otra vez, he estado oyendo estos días porque, oiga, me gusta que me está presentando la Biblia. La Biblia por la Biblia. Yo siempre he querido envolverme con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero dígame una cosa. ¿Usted cree que yo podré llegar algún día a ser una cristiana? Y le dije, yo creo que sí. Dice, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le dije, bueno, el primer paso que tiene que hacer es desarrollar una relación estrecha con el Señor Jesús. ¿Y cómo lo hago? Le dije, mire, cuando usted conoce a una persona, hay que hacer 3 cosas para conocerla. Número 1, hablarle. Número 2, escucharle. Y número 3, pasar tiempo con esa persona. Y así la persona termina enamorándose. Y me dice, sí, haga lo mismo con el Señor Jesús. Todos los días saque tiempo para hablarle a Él a través de la oración. Escúchele a Él a través del estudio de su palabra. Y saque tiempo para compartir con Él. Y usted verá lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Pues déjeme decirle que esta dama se llama Sonia Marcalle. Es miembro de nuestra iglesia, es líder de nuestra iglesia, es evangelista de nuestra iglesia y es una pieza hermosísima de nuestra iglesia que ha traído muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿qué dice la Biblia? No desmayamos. Si usted no desmaya e insiste, persiste y se mantiene firme, no importa cuán oscuro esté el horizonte, no importa cuántas tinieblas hay en la mente de la persona, no importa cuán lejos esté, no importa cuál sea su situación, si usted se mantiene firme, usted verá la gloria de Dios. En la ciudad de Arkansas, una ciudad que se llama Gentry, ahí vivíamos. Había una doñita de unos 80 y tantos años, un amor, una señora que queríamos mucho, ya falleció. Y una mañana, un sábado de mañana, llega a la iglesia y llega llorando. Le digo, ¿y a usted qué le pasa? Me dice, hoy tengo el corazón partido. Anoche me soñé con uno de mis hijos. Digo, ¿y soñar con un hijo le parte el corazón? Me dice, mire pastor, hace 30 años que yo no lo veo. Yo solo sé que está en algún lugar de California y la última vez que alguien lo vio era un homeless, una persona sin casa, una persona de las que viven en la calle. Y dice que él nunca, en 30 años, había querido comunicarse ni con su mamá, ni con nadie, ni con un miembro de su familia. Le dije, pero eso está fácil, esas son cosas que Dios las resuelve fácil. Se sonrió, empezó a llorar y me abrazó. Como quien dice, oye el otro, que es fácil. Le digo, ¿usted no cree que Dios es todopoderoso? Claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Corría como el mes de agosto. Dije, ¿por qué no empezamos a orar y a confiar en Dios para que en la Navidad, en diciembre, usted se reúna con su hijo? Uy, la viejita me apretó más fuerte y empezó a llorar y a gemir. Digo, espere. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Estaba muerto Lázaro? Sí. ¿Lo resucitó el Señor Jesús? Sí. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Entonces, ¿por qué está llorando? Vamos a orar, vamos a poner las cosas en su lugar. Oremos a Dios para que en diciembre el muchacho venga y se pase en la Navidad juntas. Pero usted no me oyó. Digo, ¿qué fue lo que yo no oí? Que hace 30 años que yo no lo veo. Digo, bueno, ya yo oí eso, pero ahora estamos orando para que venga a verlo. ¿Qué le pasa? ¿Usted no cree entonces? Si usted no cree, dígame y dejamos esto. Ni siquiera comenzamos. Porque al que cree, dijo Jesús, ¿qué cosa? Todo le es posible. Pero si usted no cree, pues ya no hagamos nada. Deje que el muchacho se hunda. No, espérese. Vamos a orar.
Y empezamos a orar con la doñita todos los días, a una hora específica, todos los días. Llegó el mes de diciembre, compadre. El 1 de diciembre me dice, pastor, ya estamos en diciembre. Digo, sí, usted tiene que ponerse buena moza, arréglese el cabellito ese y póngase en la línea, cómprese una ropita nueva y póngase hermosa para que su hijo la vea un poquito más joven. Y empezó a reírse. ¿Y usted cree? Digo, oiga, no me hable de que sí, yo creo. La que tiene que creer es usted porque es el hijo suyo. Yo solo lo estoy acompañando en este negocio. Si usted no cree, entonces es su problema. No, yo creo. Ok, fantástico. Cosa linda, mamá. Un día viene la hija y me dice, la hija no era de la iglesia, viene y me dice, oiga, pastor, digo, dígame, tenemos que ver cómo vamos a hacer esto. Digo, ¿hacer qué? Me llamó mi hermano, que él quiere venir ahora para la Navidad, que cómo está mi mamá, y ahora soy yo la que estoy asustada. Digo, ¿por qué? Dice, porque si mi mamá lo ve, la impresión va a ser tan grande que se puede morir. Digo, bueno, vaya al médico y pégale una pastilla, porque si le pegan una pastilla, le aseguro que no se va a morir la viejita. Digo, y la llamo al hermano, sí, una cosa increíble, mire, pastor, y me comenzó a contar. Llegó el sábado. Miren, esta historia es lindísima. A mí me encanta la historia, dejarla por la mitad y seguirla después. Yo puedo dejar esta así y esta noche la seguimos, ¿le parece? Así vienen esta tarde y esta historia es linda, esto termina lindo. Oiga, qué cosa linda pasó. Llega la señora a la iglesia, ya yo sé el chisme cómo se está moviendo, y me dice, no sabe. Digo, ¿qué cosa no sé? Ella, cosa linda, mamá, es una señora. Ay, Señor. Me dice, mi hija me ha dicho que mi hijo llamó y que viene en diciembre, me abraza y empieza a llorar. Le digo, ¿usted ve que Dios es todopoderoso? Sí, me van a pintar el pelo, me van a comprar ropa nueva, me van a hacer no sé qué cosa, y hasta las uñas me las van a arreglar. Digo, cosa linda, mamá. Digo, tiene que verse linda porque hace 30 años que usted no ve a su muchacho. Llegó el joven, no era tan joven el tipo, pero bueno, llegó. Y lo trajo a la iglesia. Cosa linda, mamá. Ella venía abrazada de su muchacho. Y ahora qué cosa linda comenzó a contar él. Él le dice, mamá, yo duré todos esos años como sin saber dónde estaba ni lo que estaba pasando. Yo solo recuerdo que la última vez que que me acuerdo de algo, sentí como que caí en un pozo oscuro y ya no supe más de mí. Pero mamá, la primera semana de septiembre, una mañana, yo me desperté y estaba en la calle, durmiendo en un cartón. Y de repente me desperté y miré sucio, sin bañar, asqueroso, con mal olor. Y otra gente ahí sucia, asquerosa. Y dije, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero qué es esto? Dije, ¿y qué es esto? Las uñas, todo sucio, todo asqueroso. Dije, ¿y qué busco yo aquí? ¿Y qué está pasando aquí? Fui a un baño público y pedí por favor que me dejaran bañar. Me dejaron bañar. Fui a un sitio donde daban ropa y pedí que me dieran ropa y me la dieron. Me corté las uñas, me cortaron el pelo y me dije, ¿pero qué es lo que yo he hecho? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Comencé a averiguar que dónde yo estaba. Me acordé de un amigo que vive en tal lugar y fui a visitarlo. Conseguí el teléfono de mi hermano fulano y lo llamé y me vino a buscar. Le pedí que yo quería verte, pero no quería venir con la mano vacía. Mamá, trabajé septiembre, octubre, noviembre y ahorré todo el dinero para venir a verte y traerte un regalo y saber de ti. Averigüé de mi familia. Mamá, perdóname, pero la verdad es que yo no sabía lo que estaba pasando. Todos estos años yo tenía la mente como oscura, como en tiniebla. Yo mismo no sabía lo que ocurría.
Y gracias a Dios que me desperté. La doñita comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Yo le pregunto a usted, ¿llena el enemigo de ceguera a la gente? ¿Lo llena de tinieblas el diablo? ¿Le entorpece la mente? ¿Sí o no? Y escuche ahora. A mí me gusta la Biblia porque no es un libro solo para leer, es un libro para experimentar. En mi propia casa vivimos la experiencia con mi mamá. Recuerdo que mi mamá cayó en un estado, una situación tan rara, que fui donde una amiga, doña Cucha se llama, que tenía un centro de Naturama, se llamaba, vendía productos naturales. Y yo decía, mamá, hay que fortalecerle la mente, algo está pasando aquí. Empezamos a orar, empezamos a alimentarla apropiadamente y a orar y a orar. Un día, todas las tardes iba a la casa a visitar a mi mamá, hacía mis trabajos y todas mis cosas, e iba, y ahí estaba tranquila en una silla. Pero ese día llegué y la encontré diferente y le dice a mi hermana, oh Carmen, ahí llegó Andrés. Nos sentamos para hablar. Digo, mamá, ¿y qué es lo que te pasa, mamá? Dice, mira mi hijo, yo no te lo puedo explicar, pero yo sentía que estaba como un hoyo profundo, un hoyo oscuro, y estaba como inmersa, como sumergida en una oscuridad. Pero gracias a Dios ahora tengo conciencia de lo que está pasando. Ahora yo sé lo que está pasando en mi alrededor. Cuando usted estudia la Biblia y la Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento, y dice la Biblia que al incrédulo se le embotó el entendimiento, y cuando usted lee que la Biblia dice que no le iluminó la luz de la faz que está en Jesucristo, y usted entiende lo que Pablo explica, que el Evangelio es la luz que está depositada en un vaso de barro, entonces cuando usted lo vive, entonces cuando usted lo experimenta, entonces cuando es parte de la vida suya, usted comprende el valor y el poder del Evangelio. Usted descubre que el Evangelio no es una doctrina solamente, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que el Evangelio es la palabra de Dios, que el Evangelio es Jesucristo nuestro Señor. Cuando usted lo vive, cuando lo experimenta, cuando usted insiste y persiste, cuando usted persevera y ve los resultados, entonces usted dice, alabado sea el nombre de Dios. De lo contrario, usted solamente tiene una teoría del Evangelio. Usted tiene un concepto del Evangelio. El apóstol Pablo nos habla de, número 1, el asiento de la inteligencia. Transformación, renovación del entendimiento, renovación de la mente. El apóstol Pablo nos habla de alumbrar el entendimiento, sacudir la mente. Y entonces nos habla también, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Veamos lo que dice Pablo en Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. No se desanime, no se desaliente, no desmaye, insista, persista, y usted verá la gloria de Dios. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice ahora? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos, ennoia. ¿Qué significa ennoia? Ennoia significa lo que está en la mente, la idea que tiene en tu mente, la intención de tu mente, el propósito de tu mente. Cuando le da cabida a la Biblia como una espada, penetra hasta lo profundo de tu mente, discierne, aclara, trae a la luz, pone en perspectiva lo que está pasando dentro de ti. La luz del Evangelio, contenido en la Biblia, llena de luz las cámaras más profundas de tu mente, saca a la luz y quita esas tinieblas, y entonces te despierta, y entonces saca de lo que hay dentro de ti la verdad de las cosas que están pasando.
En Noia nos dice qué contenido tiene tu mente, qué está pasando en tu mente. Si rechazas a Jesús, si rechazas la palabra de Dios, si rechazas el Evangelio, entonces eso me dice que tu mente está llena de oscuridad. Necesita darle una oportunidad a la palabra de Dios, una oportunidad al Evangelio para que la luz pueda penetrar dentro de ti. Vino a la conferencia, se sentó al final del ala de la derecha. Noté con extrañeza que cuando esta mujer llegó a la conferencia, la gente se quitaba de su alrededor. Es como si quien acababa de llegar tuviera una epidemia. Ella venía caminando y la gente se le quitaba. Dice, ¿quién será esta mujer que nadie se le quiere acercar? Se sentó en el último banco y todo el mundo salió. Digo, ¿qué pasa con esta mujer? Terminó la conferencia, me paré en la puerta a saludar y allá viene la dama. Hablaba un poco ronco y me dice, oiga, pastor. Digo, dígame, ¿usted puede venir a visitarme a mi casa? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama usted? Me dice, yo me llamo Bruna. Digo, Bruna. Sí, ¿y dónde se vive? En el ensanche Bermúdez. Aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo. Y se ríe. Digo, ¿cómo no? Yo voy mañana. ¿Seguro que usted va a venir? Claro. ¿Es a mi casa? Sí. Dígale que a la casa de Bruna. Digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo voy. Averigué la dirección, nadie quiso ir conmigo y fui. El ensanche Bermúdez es un lugar peligroso, muy peligroso y muy delicado. Llegamos a la casa de Bruna, cosa linda, mamá. No había muebles, no había comedor, solamente había una nevera. La casa estaba completamente vacía. Y llego y pregunto desde la sala, ¿aquí hay alguien? Y ella me responde desde el cuarto de su habitación. Sí, estoy aquí, venga. Digo, que venga, usted está loca, que yo no voy a entrar en la habitación, pero bueno, venga para acá. Es que no hay dónde sentarse. Digo, ¿cómo que no hay dónde sentarse? No, venga, siéntese aquí en la cama conmigo. Digo, no, te se equivocó. Dice, no, aquí está mi hijo. Bueno, voy y me paro en la puerta y miro, y verdad, estaba el hijo. Pues nos sentamos todo el mundo en la cama. Ella, su hijo y yo. Y empezó a contarme su historia, compadre. Desde niña, el papá la asimiló para que le acompañara en matar animalitos. ¿Han visto cómo se matan los chivos? Se matan. Ella agarraba una patita, el papá agarraba la otra, él le cortaba, él le partía el corazón a los animalitos. Y ella aprendió a matar animales desde niña. Cuando era una adolescente era muy elegante, muy hermosa y le gustaba pelear. Peleaba con cuchillo, peleaba con los puños, peleaba con las piernas, peleaba con todo. Tenía muchas marcas en los brazos. Creció, se casó con un señor muy rico, la fortuna se fue a pique, entonces se enganchó a ser delincuente, a vender drogas, a hacer toda la poca vergüenza que usted no se imagina. Pregunto, ¿estaba llena de tinieblas la mente de Bruna? ¿Sí o no? Y me contó cosas que yo no le voy a decir a usted. Entonces me dice, esa ha sido mi vida hasta hoy, una tragedia, una desgracia. Y me miró a los ojos y me preguntó, con esa voz ronca, ¿usted cree que Dios me puede perdonar a mí? Le digo, sí. ¿Usted cree que Dios me puede cambiar a mí? Le digo, sí. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo con esta mujer que ha sido el diablo? ¿Usted no se dio cuenta que cuando yo fui a su iglesia la gente salía corriendo y nadie se me quería acercar? Digo, sí, el Señor puede cambiar. La Biblia dice, 1 Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces me mira y se ríe. ¿Usted se atreve a bautizarme a mí en la iglesia? Digo, ¿por qué no? Dice, ay, usted verá que no conoce ni sabe. Vaya y pregúntele, usted verá lo que le van a decir. Digo, en el nombre de Jesucristo, usted verá que vamos a preparar las cosas. Final de la historia. Repasamos las lecciones con la Biblia. Resultó que Bruna había sido miembro de nuestra iglesia cuando era muchacha. Repasamos todo y llegó el día de la junta a tomar un voto. Cuando yo le dije a la junta que Bruna tomó el voto, la decisión de bautizarse, la gente nada más me preguntaron, ¿usted está seguro de lo que está haciendo, pastor? Digo, bueno, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y estoy seguro de lo que Cristo hizo y estoy seguro de lo que Dios está seguro, que Él está seguro cuando Él está asegurado de lo que está seguro. Y alguien preguntó, ¿usted sabe lo que dijo? Digo, no, pero yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Bautizamos a Bruna, porque qué cosa linda. ¿Por qué le cuento estas historias? Porque usted no me puede decir a mí que esto no es verdad, porque ya yo lo viví. Y yo no estoy explicándole un concepto, una teoría, le estoy diciendo lo que yo viví, con personas imposibles, y Dios lo hizo posible. Un día viene y me dice, hay una persona que lo quiere conocer, con mucho gusto. Salió de la cárcel, fantástico.
Era mi novio, maravilloso, pero es un asesino. Digo, ¿qué? Dice, sí. Él se ha ganado toda la vida matando gente. Y ahora que salió de la cárcel, vino a buscar su novia para estar conmigo y yo le dije que no, que yo ahora soy una mujer cristiana. Y me dijo, déjate de tontería. Le dije, ninguna tontería. Dice, tú me conoces. Dice, yo te conozco. A lo que te dé la gana, yo le entregué mi vida a Cristo Jesús. Mira, Bruna, no me venga con cuento. ¿Dónde está el pastor ese que yo quiero conocerlo? Cosa linda, mamá. Oigan, esta sí se la dejo para la noche, ¿le parece? Te lo quieren todo ahora, ¿no? Entonces a la noche no va a poder seguir porque vamos a tener que hacerlo ahora. Vino a la iglesia, esa campaña duró 17 semanas, de la que le estuve hablando. Empezamos 3 semanas, después 3 semanas, después 3 semanas, después 3 semanas y después 8 semanas. Y fue una cosa maravillosa. Nacieron 3 iglesias de esa conferencia y se bautizó muchísima gente. Viene el tipo en la noche. Terminamos de la predicación, se queda con la novia y vamos a hablar. Me dice ella con cara de terror, mire, él es el novio. Gracias a Dios que el tipo era chiquito y bajito y delgadito. Yo me sentí un poco más animado, porque parece que hubiera sido un gigantón así, me atemorizo más. Y el chiquitín aquel me mira así con cara de, ¿qué te pasa a ti? Y me dice, yo quiero hacerle una pregunta, predicador, pero así muy... Digo, adelante, haga su pregunta. ¿Usted está seguro que usted cree lo que está diciendo? Le digo, sí. Entonces escúcheme, predicador. Yo tengo 37 años ganándome la vida matando gente. Ese es mi trabajo. A mí no me importa quién sea, me pagan, yo lo mato. Y mire, predicador, le voy a decir lo que yo he hecho. Yo duro hasta 6 meses ganándome la confianza de una gente, entrando en su negocio, en su casa, para al final matarlo. Y más de 1, más de 5, más de 10, yo lo he visto gritando, arrodillado, pidiéndome que no lo mate. Que me dan 10 veces lo que me están pagando por matarlo. Y yo le dije, no, yo tengo una sola palabra. Y después de rogarme que por sus hijos, por su esposa, no me importa, lo mato. Dígame una cosa, predicador. Se le puso los ojos así, rabioso. ¿Usted cree que ese Dios suyo va a perdonar a un asesino como yo? Ya le dije anoche que cada vez que algo me pasa siempre me sonrío. No importa lo que sea, siempre me sonrío. Porque yo me digo, ¿y qué tengo yo que ver con esto? ¿Quién soy yo? Yo soy un pobre negro que han mandado a predicar esta cuestión. El problema es de Dios. Yo no tengo que preocuparme. Que se preocupe Dios. ¿O no? Cristo fue que murió por la gente. Dios que está en este afán de salvar a la gente. A mí nada más me dijeron que le predique. El problema no es mío, el problema es de Dios. Y lo miro y me sonrío. Y me mira y dice, ¿y usted se está sonriendo? Digo, ¿y por qué usted se sonríe? Digo, ¿y qué más puedo yo hacer? Ahora déjeme decirle una cosa, señor asesino. ¿Vio Dios a su Hijo Jesucristo clavado en una cruz? Sí. ¿Lo vio desangrarse? Sí. ¿Lo vio gritar? Sí. ¿Vio que lo maltrataron? Sí. ¿Que se derramó sangre? Sí. ¿Que le hicieron todo? Sí. ¿Hizo algo Dios? No. Entonces entienda usted, señor asesino, que Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados suyos. No me diga a mí que Dios no le puede perdonar el pecado si dejó que crucificaron a Cristo. ¿Qué le pasa a usted? Y dice, yo no había pensado en eso. Digo, pues piensa en eso. Si Dios, que es todopoderoso, no pudo hacer nada, no hizo nada, ¿cómo que no va a perdonar un asesinito como usted? Una cosa linda, mamá. Eso hizo él, se echó a reír. Me mira y se ríe y dice, usted es muy ocurrente. Digo, ocurrente no. Y le dije, discúlpeme si lo ofendí, por si acaso. Viene y me abrazó. Y dice Bruna, qué raro. Y él dice, no te metas en esto. Una cosa linda, mamá. Usted no sabe qué cosa linda el día que lo fue a bautizar. Era chiquitín, yo no tengo problema con la gente chiquita, pero déjeme decir esto, que me gustó esa experiencia. Era chiquitito así. Y el bautisterio lo llenaron mucho. Era un bautisterio grande. El bautisterio lo llenaban, a mí el agua me daba por el pecho. Cuando eran niños, pues lo bajaban, pero como dijeron que era un señor, pues el diácono pensó que era un señor de cierto tamaño y llenó demasiado el bautisterio. Así que cuando yo entré y vi que el agua me daba en el pecho, digo, ahora se va a armar, porque si me da en el pecho al chiquitín le va a dar como por aquí. Entonces, qué cosa linda, mamá. Le pusieron la bata más pequeña que teníamos y le quedaba grande todavía. Y cuando él se para arriba para bajarme, mira.
Mire, déjeme decirle algo. Yo no sé cómo es el cristianismo que usted está viviendo, pero cuando usted vive la experiencia real con un Dios real y ve el poder de Dios haciendo maravillas, usted no puede ser la misma persona. Cuando este hombre apareció ahí encima de la escalera y me mira y se sonríe y comienza a llorar, empezó a bajar la escalera. Uno siempre toma a la persona por una mano y le ayuda a bajar. En este caso no, yo me acerqué, lo agarré por una mano y me lo traje. En el agua nadie pesa. Me lo traje y lo traje conmigo. Y entonces disimuladamente, pues lo agarré por aquí para que la gente no sepa que yo lo estoy cargando. Y él me abrazó, empezó a llorar. Bauticé a este señor. Cuando subió del agua, Pablo nos dice que el enemigo le ha puesto un velo a la gente para que no entiendan. Pablo dice que el enemigo ha cegado el entendimiento para que no comprendan. Pablo dice que le ha embotado el entendimiento, que le ha endurecido el corazón, que le ha endurecido la mente para que la verdad no penetre. Pablo dice que la gente tiene la mente llena de oscuridad, por eso no comprenden el Evangelio. Pero tenemos que no desmayar, tenemos que insistir, tenemos que persistir, tenemos que perseverar con amor. Te van a ofender, no responda con enojo. Te van a molestar, no te aire. Te van a desafiar, mantente calmo y tranquilo. Es el mismo enemigo que hace esas cosas para que tú reacciones negativamente y entonces ellos encuentran razones para perderse. No le dé razones para perderse. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, mire lo que dice el apóstol Pablo. Segundo problema que Pablo plantea. Primero, la gente tiene la mente con un velo, la mente embotada. Segundo problema, 2 Corintios capítulo 4, versículo número 7. Dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y él dice ahora, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice ahora, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El segundo problema de Pablo lo registra en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro
en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. ¿Cuál es el tesoro? La luz del Evangelio. ¿Cuál es el vaso de barro? Usted y yo. Y entonces Pablo dice, no desmayamos. Aunque la gente tenga el entendimiento embotado, aunque la gente no entienda, aunque la gente esté ciega y aunque seamos frágiles como un vaso de barro y aunque somos débiles y aunque estamos sometidos a todo tipo de prueba, no importa, no desmayamos. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que el que dijo sea la luz en el libro de Génesis todavía puede decir sea la luz e iluminar la mente de quien sea, no importa la circunstancia. Por tanto, no desmayamos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El frágil vaso humano que contiene el tesoro del Evangelio. Este es un problema físico. Es nuestra fragilidad y mortalidad. La ceguera y la fragilidad producen desánimo. Hay personas que se desaniman cuando predican y no hay una respuesta positiva. Cuando hablan y no responden como quieren. Cuando viven y le dicen y la persona rechaza. Entonces se desaniman, entonces se desmayan, entonces pierden el impulso. Pablo dice, no desmayamos. Número 1, vaso de barro, 2 Corintios 4:7. Número 2, la debilidad humana, 1 Corintios 2:3. La debilidad del hombre, 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Escucha, querido, querida, empecemos a aterrizar. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé lo que está pasando contigo. Sea que se trate de tu esposa o de tu esposo, de tus hijos o de tus hijas, de tus padres o de tu madre, de quien sea. Sea lo que esté viviendo. Si tú eres una persona enviada de Dios, si has aceptado el llamamiento de Dios para anunciar su evangelio, si tú has decidido creerle a Dios y hacer posible que por tu testimonio tu familia se salve, el consejo es, no mire la oscuridad donde ellos están. Mira la luz que está en ti. No mire la circunstancia que les atrapó. Mira al Señor que es el dueño de todas las circunstancias. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Nuestra misión es dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestra misión es mostrar a Jesús. Nuestra misión es vivir una experiencia con Dios, Pempo Apostelo, tener un encuentro íntimo con Dios, tener una relación estrecha con Dios para que el testimonio de nuestra vida sea capaz de llenar de luz la vida de los demás. Y si insistimos, si persistimos, si perseveramos, si nos mantenemos en esa comunión con el cielo, si cada día crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, si cada día nos consagramos a Dios, si dedicamos suficiente tiempo a la oración, el Señor es capaz. El Señor es todopoderoso para hacer que su luz brille en nosotros, de tal suerte que ese evangelio depositado en nosotros, que somos vasos de barro, pueda ser depositado también en esas personas que nosotros amamos y que nosotros queremos que lleguen a alcanzar la salvación y la vida eterna. Para Dios nada es imposible. No mire la oscuridad, no mire las circunstancias, mira al Señor. Isaías 45:22 dice el Señor, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miremos al Señor. Pablo dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta es, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿a quién estás mirando? ¿Dónde están puestos tus ojos? Existe la ley de la contemplación. Nosotros terminamos pareciéndonos a aquello que contemplamos. Te invito como Pablo a contemplar a Cristo Jesús. No podemos levantar el velo en la mente de los otros y no podemos evitar la fragilidad de nuestra mente y nuestro cuerpo. Sin embargo, Pablo dice, no desmayamos. Algunos pretenden resolver el problema con asuntos de psicología, de sociología, de manipulación. No. Hay una sola manera de quitar las tinieblas y es encendiendo la luz. Hay una sola forma de ablandar el corazón duro y es con el fuego del Espíritu Santo.
Hay una sola forma de quitar el velo y es con la luz del Evangelio. No hay método humano que resuelva el problema. Solamente resuelve el problema el método divino. Solamente resuelve el problema lo que Dios ha provisto. Necesitamos entender y comprender lo que Dios ha hecho para lograr lo que Dios quiere. Segunda de Corintios 4:2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, no tergiversamos las cosas, no manipulamos las variables, no. Ponemos las cosas como Dios establece, hacemos las cosas como Dios manda, presentamos las cosas como Dios dice y entonces Dios hace el milagro. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No manejemos las variables, hagamos como Dios dice, esperemos en Jehová, no inventemos cosas, dejemos que Dios se glorifique. ¿Puede Dios hacerlo, sí o no? Hay tantas cosas lindas que he vivido, tantas experiencias hermosas que he tenido que vivir. Mire qué cosa linda, aterricemos, mire qué cosa linda. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque Dios, ¿qué cosa dice? Porque Dios, ¿qué cosa dice? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pregunto, ¿no dice la Biblia que al principio las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Y no dijo Dios, sea la luz? Y fue la luz. Entonces ore a Dios que sea la luz en tu familiar, en tu vecino, en tu amigo, en la persona por la que estás orando. Dile, Señor, yo quiero que la luz de su evangelio ilumine la mente de fulano o de fulana. Insista y persista y permita que esa luz del evangelio en la vida suya cambie y transforme su vida. No me venga con el cuento de la teoría de la doctrina, porque muchas veces somos teóricos doctrinales y no vivimos el evangelio que predicamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso es un problema serio. Hay una isla que se llama Guadalupe. Fuimos a dar una campaña, una conferencia de 29 noches, todas las noches sin fallar. Ellos hablan en francés. Yo predicaba en español y un pastor traducía al francés. Un día fuimos a visitar unas personas que estaban interesadas en bautizarse y estábamos trabajando, no la encontramos. Pasamos por un edificio y el pastor me dijo, mire, ahí vive una familia de la iglesia. Ah, sí, sí. El esposo no quiere venir a la iglesia. Hace 20 años que está casado con su esposa y dice que no quiere venir, que no. Digo, pues visitémoslo entonces. Bueno, y fuimos. Y entonces empezamos a hablar. El Señor tenía un fuerte caso contra su mujer. Le digo, oiga, le dice el pastor, mire que este es el pastor evangelista que vino a dar la campaña, que estamos invitándolo para que vaya. Y entonces él dice, ¿a dónde? A la iglesia de nosotros. Dice, ¿a la iglesia de fulano, de mi esposa? Sí, yo no voy para allá. Digo, esto se va a poner bueno, compadre. Entonces le digo, Señor, ¿puedo hacer una pregunta? Me dice, sí. Digo, ¿usted no va porque usted no quiere saber de Jesucristo, de la Biblia y de Dios, o usted no va por su esposa? Y me dice, por mi esposo. Digo, ay mamá. Digo, bueno, entonces significa que su esposa no le está dando buen testimonio de lo que es cristianismo. Exactamente. Esa mujer es una hipócrita. Digo, ya cayó el tipo, cayó en la trampa. Digo, ¿usted conoce lo que se llama la teología de la mujer? Dice, ¿la qué? Digo, teología de la mujer. Digo, ¿le interesa saber? Claro, hable. Digo, mire, ¿a quién hizo Dios primero, al hombre o a la mujer? Dice, al hombre. ¿Y quién tuvo un hijo primero, el hombre o la mujer? Dice, ¿cómo así? Digo, ¿quién tuvo un hijo primero? ¿De dónde sacaron a la mujer? Del hombre. Digo, entonces. Y ahí comencé a darle con la teología de la mujer. No se lo voy a decir a ustedes porque el tiempo se me acabó. Empecé a darle con la teología de la mujer. El Señor, por su gracia, el hombre aceptó venir una noche. Vino esa noche y cuando salieron de la iglesia, ella viene muy ufana a decirme, mire pastor, este es mi esposo. Y entonces le contesté, ay Señor. Yo me acuerdo que la miré y le dije, yo sé que es su esposo, yo lo sé. Yo fui a su casa y hablé con él. Y no se crea que no sé lo que él me dijo de usted. Y la señora hizo así.
Digo, pero a pesar de usted, él está aquí en la iglesia. Entonces a eso le gustó al tipo. Digo, le metimos duro, ¿verdad? Le dije, delante de ella, digo, le metimos duro, ¿eh? Dice, así mismo, métale duro, pastor. Digo, hermana, aguántese, porque este tipo hay que salvarlo. Y empezamos a reírnos los tres. Vino la semana completa. Vino la siguiente semana. Recuerda que son 29 noches. A la noche número 14, el pastor viene llorando y me dice, usted no sabe lo que está pasando. Digo, no lo sé. Cuéntemelo. ¿Se acuerda el Señor que fuimos? Sí. Hace 20 años que Él conoce a la iglesia. Y ha leído, ha estudiado sin que nadie sepa. Y ahora con esta semana dice que tiene un encuentro tan lindo con Dios, que su mente se ha aclarado, que él tiene que arreglar su vida con Dios, que ya fue al trabajo y le dijo al dueño del trabajo que trabaja esta última semana hasta el viernes, que el sábado viene para la iglesia y se va a bautizar, que ya no trabaja un sábado más. ¿Y qué le dijo el jefe? Que si estaba loco, que si estaba loco, que si estaba loco, que él es el encargado del asunto de la finanza, que entonces dice, tomé mi decisión, yo me entrego al Señor, yo me bautizo y se acabó. Dice, ¿y está aquí que dice que quiere hablar con usted? Digo, bueno, pues tráigalo. El hombre se seca las lágrimas, un tipo muy educado, muy preparado. Me dice, en estas 2 semanas yo he comprendido el plan de salvación y yo entiendo que lo primero es la salvación y después lo demás. Yo escojo a Dios y a Jesucristo y la salvación primero en mi vida, porque si me muero mañana y me pierdo, ¿y entonces de qué valió tantas cosas? Pastor, yo tomo mi decisión de entregarme al Señor. Pues déjeme decirle que el día del bautismo, el jefe, el dueño de la compañía, vino al bautismo y le dijo, si un tipo como tú tomó esa decisión, ahora yo quiero que tú me enseñes a mí qué fue lo que te enseñaron a ti para hacer esa decisión. Yo te conozco hace más de 20 años, ahora tú vas a tener que predicarme a mí. Y yo termino preguntándole a usted, ¿tiene Dios poder para hacer milagros? Sí. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho con la vida suya? Yo no estoy cantando, yo no sé cantar. Si Dios es todopoderoso, si Dios hace maravilla, ¿por qué no lo hace con la vida suya? ¿Por qué no lo está haciendo con usted? Pregúntese eso. Dios no ha cortado su poder, es el mismo Dios todopoderoso. ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué estamos envueltos en tantas cosas llenas de oscuridad y tinieblas? ¿Qué está pasando? ¿No le parece a usted que deberíamos tomar una decisión fuerte y firme hoy? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo usted puede estar tan tranquilo o tranquila, sentado en un banco de la iglesia, sabiendo que el resto de su familia se está perdiendo? Vaya donde Jehová y pregúntele, Señor, aquí estoy. Señor, venga a mi vida y haga los arreglos necesarios. Señor, láveme con la sangre de Jesús. Señor, vístame con su manto de justicia, transfórmeme con su gracia, sosténgame con su mano poderosa. Señor, venga y haga el milagro en mi vida del renacimiento, el milagro del arrepentimiento, el milagro de la conversión y la transformación. Señor, haga un cambio en mi vida y que la luz de su evangelio brille en mí y motive e inspire a mi vecino, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a quien fuere, para que entonces se inspire en entregarse a usted. Y le garantizo que si usted insiste, si usted persiste, si usted persevera, si usted se mantiene, una mañana gloriosa, el Espíritu llenará de luz la mente de su familiar. Yo pregunto, ¿usted le cree a Dios, sí o no? Sí. ¿Dios tiene poder para hacer el milagro, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted cree que Dios puede, póngase en pie conmigo. Si no creemos, Dios no lo puede hacer. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración y vio a aquel padre con el hijo endemoniado, Cristo le dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el hombre le dijo, mira, Señor, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo y tus discípulos no me pudieron ayudar. Oh generación perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? Dijo Jesús. Y entonces Cristo le preguntó, ¿y desde cuándo le pasa esto? Desde cuando es niño, a veces lo tira en el fuego, otra vez en el agua. Pero Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Cristo le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la clave? Al que cree, todo le es posible. Y aquel hombre que había perdido la fe, angustiado, gritó y dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, Señor, yo quiero creer. Si te traje mi hijo es porque me nació la fe. Ahora tus discípulos me la mataron. Y para ti, querido o querida, te invito a decir como aquel hombre, creo, ayuda mi incredulidad. La pregunta,
¿Sacó el Señor Jesús el demonio de ese muchacho? Sí. ¿Sanó y restauró a ese muchacho? Sí. En Isaías 49:25 Dios dice, y yo salvaré a tus hijos. La pregunta mía, ¿usted le cree a Dios? Si usted es padre o madre y tiene hijos que no están en el Evangelio y hoy quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero creer. Señor, yo quiero creer que usted es capaz de salvar a mi hijo o a mi hija. Si usted es un esposo y su esposa no está en la iglesia y usted dice hoy, Señor, yo quiero creer que usted es capaz de salvar a mi esposa. Si usted es esposa y no está su esposo, diga, Señor, yo quiero creer, hágame creer, Señor, que mi esposo usted puede salvarle. Si hay una situación en tu casa, en tu familia, con algún miembro de tu equipo y tú quieres que el Señor lo realice, haga maravilla, dígale, Señor, yo quiero creer. Señor, es posible que ahora no crea, soy sincero, sincera, pero Señor, hágame creer. Haga en mí el milagro, dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el milagro ocurre, la gloria es de Dios. Cuando se maravilla el Señor, la gloria es de Dios. Cuando la acción se ejecuta y lo sobrenatural aparece, la gloria siempre será para nuestro Dios. Mi pregunta, ¿usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que aquel que dividió el mar todavía tiene poder? ¿Usted cree que aquel que calmó la tormenta tiene poder todavía? ¿Usted cree que el que liberó al endemoniado gadareno tiene poder todavía? ¿Usted cree que Cristo tiene poder de sanar todavía? ¿Usted cree que Cristo tiene todavía poder para resucitar muertos? Entonces, levante la mano conmigo y levantando la mano expresémosle al Señor, Señor, yo quiero creer. Señor, yo quiero creer. Levante la mano conmigo diciéndole a Dios, Señor, hágame creer, haga que le crea. Y más, si usted tiene un problema que no hay nadie que lo pueda resolver, entonces atrévase ahora conmigo, salirse de la multitud y subir aquí arriba conmigo. Recuerde, si su problema nadie lo puede resolver. Si usted sabe que no hay médico, no hay nadie humano que pueda resolver su caso. Un problema imposible de resolver. Sálgase de la multitud y venga aquí arriba conmigo. Y vamos a orar juntos. Me encanta presentarle a Dios problemas que nadie pueda resolver. Gabriel dijo que para Dios nada es imposible. Y le dijo a Zacarías, San Lucas 1:19, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Si Gabriel está delante de Dios, conoce a Dios, ve a Dios, habla con Dios, trabaja para Dios y dice que para Dios nada es imposible, entonces si usted tiene un caso imposible, venga conmigo, suba aquí arriba y vamos a orar por ese caso imposible. Y le prometo una cosa, Dios hará lo que tenga que hacerse. O le preparará a usted para que viva con su problema, o resolverá el problema para liberarlo a usted. Una cosa sé, que sea lo que sea, Dios siempre hará lo que tenga que hacer para la salvación suya y la salvación de los suyos. Siempre que Cristo hacía un milagro, decía, tu fe te ha hecho salva, o tu fe te ha salvado. Siempre, todos los milagros de Cristo eran para la salvación. Esperemos que cualquier milagro que haga en tu vida, cualquier maravilla que haga en tu vida sea para salvación. No para acomodarte la vida, sino para salvarte la vida. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la manifestación en nuestro medio y la presencia de los ángeles. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre amado, gracias porque sus promesas son fieles y verdaderas. Gracias porque muy a pesar de que las mentes de las personas están siendo llenas de tinieblas, están siendo enceguecidos su entendimiento, están siendo convertidas en piedra sus mentes. Gracias porque muy a pesar de que somos vasos frágiles de barro, donde se deposita el Evangelio, damos gracias y gloria a que la luz de su Evangelio brilla, ilumina las mentes de la gente, les hace entender
entender y comprender la verdad y se entregan a usted para alcanzar salvación y vida eterna. Gracias porque muy a pesar de nosotros mismos, su palabra crece, se multiplica y cumple su propósito. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que cada uno de estos casos imposibles para el brazo humano que han pasado al frente sean ahora anotados, registrados por el ángel escribiente en su agenda, Señor, en su registro, Señor. Que estos casos se conviertan en casos para el abogado celestial Cristo Jesús. Que estos casos sean tratados directamente por usted, Padre amado. Que estos casos sean tomados en cuenta por usted. En su momento, cuando usted decida, como usted quiera, en la manera que usted lo decida y lo disponga. Dios querido, Padre Santo, que estos casos sean tratados por usted. Si es caso de salud, Señor, tratado por usted. No importa lo que fuere, Padre, pero que al final de la jornada, cada una de estas personas alcance salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que al final, cuando todo termine, cada uno de nosotros puede estar ante el trono de su gracia, anunciando y cantando alabanzas e entonando el himno del Cordero. Padre querido, fortalézcanos en este mundo. Vístanos con su manto de justicia, únjanos con el Espíritu Santo, sosténganos con su mano poderosa, transfórmenos con su gracia bendita. Que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad, que nuestra vida sea una inspiración para los que no le conocen, que nuestra vida sea fortaleza para los que ya le conocen, que nuestro hogar sea en esta tierra un pedazo de cielo y una inspiración para que otros vengan al conocimiento de su verdad. Sosténganos, Señor, y manténganos sin caída hasta la venida de Jesús, y que nada ni nadie nos separe de usted. Y en esta semana, Señor, que muchas almas le conozcan, aprendan a amarle y a caminar de la mano con usted. Perdónenos, Dios, si no hemos vivido a la altura de lo que somos, hijos e hijas del Dios Altísimo. Venga a nosotros, Padre, y produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. En su mano santa nos entregamos, querido Padre Celestial, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.